tardes a todos, buen martes, aquí estamos de vuelta en Los Mosqueteros. Y hoy estoy de única titular y vamos a partir presentando a quienes nos acompañan hoy. Tenemos aquí a mi mano izquierda, pero a la derecha de su pantalla, a Catalina Tobí, ¿no es cierto? Que es hoy flamante core por Viña con Quintero y Puchuncaví. Eso. ¿Viste? ¿Cómo estás, Cata? Bien, bien, Maida. ¿Y tú? Gracias por invitarme. ¿Qué lares aquí? Hoy me vine a la capital unos días a hacer varios trámites, reuniones y cosas, así que aprovechamos de pasar a ver. No, y te veo muy espléndida, a ver si que vienes de otras cosas. Sí. Sí. Después te cuento. Después te cuento, ya. Bueno, y tenemos aquí a Borjita, a la derecha, pero a la izquierda de la pantalla, o sea, aquí es para todos los gustos, sí. ¿No es cierto? Que te estaba escuchando unos TikTok fabulosos. El otro día me encantó uno, no me acuerdo cuál es el que vi, pero me lo vi entero y dije, bien, te puse likes. Sí, pues ahora que estamos en vacaciones aprovechamos el tiempito, hacemos más videos y bueno, aprovechamos venir a la radio siempre que se pueda. No, ahí nos tenéis que enseñar a hacer esas cosas porque yo soy muy poco... Maida, es el lenguaje del futuro. Todo político y toda persona interesada en todo tipo de cosas, redes sociales es la nueva forma de hablar en política. No, si yo lo sé, pero yo necesito asistente. Porque yo no sé hacer eso. Yo, como tú comprenderás, que ya no aprendí. Está bien, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites. Estupendo, ya viste. Dentro contratado Borja para las redes sociales de Red Cultural, para la batalla cultural. ¿Ya? De hecho, voy a partir con ese tema, ya que estamos hablando de tema de la batalla cultural, específicamente, porque creo que ayer se marcaron varios puntos en el ascenso de Donald Trump respecto a la batalla cultural, más allá de lo polémico, de que si le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México, o si, en fin, todas esas cosas que han escandalizado a tantos y que los tienen. Pero ayer en el discurso hubo varios guiños a lo que es, de hecho, el common sense, que tiene que ver con la política, la independencia de los Estados Unidos, el panfleto, digamos, de Thomas Paine, pero el sentido común como ese sentido que permite distinguir la realidad de la ficción y que parece que estaba un poco extraviado, ¿ya? Y se mandó varios comentarios que yo creo que, de hecho, no es que yo crea, yo veía atrás, porque de un lado estaba sentado, obviamente, Joe Biden, estaba Kamala Harris, detrás estaba Bill Clinton y estaba la señora Clinton también, y tú les veías en las caras y Hillary Clinton se reía en un momento de la En política. un momento se rió, Kamala Harris muy derecha, cambió un poquito la gesticulación. Pero yo creo que tenía... Sí, pero lo interno ha sido profundo. No, y tiene que haber terminado con bruxismo mal. Sí, Joe Biden se está quedando dormido. Duros, salieron todos acalambrados. Sí, pero hay un poco, porque tú eres súper joven y la verdad es que hay ciertos guiños del tema de la batalla cultural en el sentido de volver a la realidad, volver al sentido común, volver a respetar la razón. La primacía de la realidad. La primacía de la realidad y la razón como algo que el ser humano confía. ¿Ya? La ciencia como algo que el ser humano confía y confía siempre, no cuando le conviene. Sí. Y no cuando no le conviene. El sentido común, ¿o no? Es que por eso dije common sense, el sentido común. Entonces, que yo creo que explica mucho que haya ganado Donald Trump. Sí. Mira, yo creo que lo veo mucho del joven, de que el joven per se, sobre todo hoy, digamos que época un poco más moderna, siempre se inclina, y lo explico así, es primer paso a la izquierda y si cae el segundo paso a la derecha, pero siempre generalmente a la izquierda. Entonces, el joven casi por definición se dice que tiene que ser revolucionario. Nos metieron en ese molde que tenemos que ser revolucionario, que tenemos que querer mucho el progresismo, política de identidad y diversidad, etc. Lo que logra Trump es poder traer mucha masa joven, con una persona, no sé si conocen a Charlie Kirk. Sí. Él es una persona, él es uno de los grandes que impulsó durante 12 años el cambio cultural, yendo a las facultades, debatiendo con las personas, dando vueltas, haciéndolos pensar, el sentido crítico que nos falta. Y eso mucha gente le hizo sentido y dijeron, ¿saben qué? Acá hay un problema en Estados Unidos, votemos por Donald Trump. Porque él es la solución a lo que está pasando. Él es ir más allá del molde que me ponen. Y por eso yo cuando ya tuve que empezar a definir mi movimiento, temas políticos, cómo yo me identificaba más con un conservadurismo que no creía mucho en los cambios radicales sino progresivos. El sentido verdadero de la palabra, progresividad, sí, no ser progresista. Entonces eso siempre es bueno. Hoy actualmente para muchos jóvenes, y pasa harto, sobre todo en universidades, el factor conservador y se ve en los debates es negativo. O sea, cuando alguien habla de conservadores peyorativamente. Pero yo digo, hagamos una batalla acá, aprendamos de lo que hizo Charlie Kirk y Donald Trump en Estados Unidos y demos vuelta a la batalla. O sea, además, pensemos en eso. Además me quedo con lo que dijiste al principio. Un joven tiene que ser, en el fondo, como revolucionario.
¿Y se puede ser revolucionario cuando te quieren hacer que todos sean absolutamente iguales y piensen iguales? En el fondo el revolucionario es el que va contra la corriente, por lo tanto hoy día no hay nada más revolucionario que ser conservador. Totalmente. ¿O no? Eso es. Ya, por es eso. el componente de las nuevas derechas que hay actualmente. Exactamente. Carita. Pero es que finalmente yo te diría que aquí hay una disonancia cognitiva permanente. Hace 2 o 3 semanas atrás fue la expresidente Bachelet a dar una charla en la Universidad de Valparaíso y hablaba de que el progresismo y el conservadurismo, entonces le dan una calidad adjetiva a esas palabras. Ser conservador es negativo, es retrógrado, es atroz. Ser progresista es fantástico, maravilloso, estupendo. Oye, las palabras son sustantivos, eso, no son adjetivos. Partamos por ahí. Entonces no le demos una connotación a las palabras que no tienen. A mí me perturba, y la disonancia cognitiva que tienen los jóvenes, yo tengo cabros Lolo, y me dicen, mamá, pero esto no es así. ¿Por qué todo el mundo entiende que es así? Bueno, porque les meten el discurso, les meten la consigna, sin ningún contenido debajo. Entonces, yo entiendo que ser Lolo ahora debe ser súper difícil. Ser derecha, sí. Sí, es complicado. Bueno, pero lo desafiante es lo entretenido, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Hay que ser revolucionarios, pero en el buen sentido de la palabra. Bueno, Exacto. Por eso. Hay que ser revolucionario, hay que tener identidad propia. Y ahí hay un punto, cuando uno quiere tener identidad propia, porque yo recuerdo haber hecho clase, y hoy día me escribió por Instagram un exalumno de la época en que hicimos clases en el Lincoln. Yo hice clase un segundo medio, un tercero medio, y durante como 5 años, porque después de eso me tenía que habilitar en pedagogía, y ahí dije no. Ya, pero efectivamente hoy día me escribió uno me diciendo, hoy felicitaciones, lo conocía que está, y qué sé yo, y me siento tan orgulloso que me haya hecho clase. Fue como, pero me acuerdo, ahí, debates, uno decía, no, es que nosotros creemos en la igualdad. Entonces yo me acuerdo a uno y le digo, ¿tú crees en la igualdad? Sí, creo en la igualdad. ¿Tú crees que la igualdad es lo más importante? Sí. Entonces le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me dice. Por aquí por la camisa se te asoma un tatuaje, ¿no? ¿Por qué te hiciste ese tatuaje? ¿No quieres ser distinto? ¿No quieres marcarte distinto? Entonces estaba súper complicado. Entonces le digo, perdón, pero ¿tu papá te felicita porque eres igual? No, tu papá te felicita porque destacaste. Bueno, y ahí se generaba un debate de pensar, de conversar, y que la verdad es que yo creo que le cambió la percepción a muchos, porque en el fondo el discurso buenista de que la igualdad, el ser humano por naturaleza no puede ser igual. Y el hombre está llamado a trascender. Por supuesto. Eso es muy importante. Por supuesto, y ahí eso es lo otro que me gustó del discurso de ayer. Dios presente. Si gran parte de los problemas que tenemos es precisamente por la falta de Dios. Y ya lo dijo Orwell, ¿no? Hay algunos más iguales que otros. Es verdad. Ah, es verdad. Mucha razón. Yo creo que, y un poco llevándolos a la contingencia, hay algunos más iguales que otros. Catalina Peri se cree más igual que otro. ¿O no? Así es, po. Yo creo que más que todo, bajándolo un poco más al día a día, me parece increíble cuál ha sido el trato del Frente Amplio con ella. Porque esta no es la primera vez que Catalina Pérez está bajo la lupa. O sea, ella fue revisada primero y, digamos que la dejaron fuera, la alejaron, la investigaron. Después volvió, fue integrada. Agrégale. Y lloró. Y lloró, o sea, mira, el mismo y video. Apareció demacrada. Sin maquillaje. Pero fíjate al parangón entre 2 escenas. Cómo se vestía de blanco como paloma, cara triste, sin maquillar, por supuesto no es como al Congreso. Sí, claro. Casi que despeinada, mirando para abajo, como que perdón, no soy hecha de hombre, perdón y toda la cosa. Yo solamente no creo nada de eso. No, por supuesto que no. Y mira lo importante al respecto, que es que el Frente Amplio, especial el presidente Boric, porque acá subió, el presidente Boric la incluyó en viajes presidenciales, a ella. Y ahora nuevamente está bajo la lupa. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el talante, cuál es la altura moral real del Frente Amplio ahí? Yo veo ninguna. Y no, porque el punto está en que ellos piensan que ellos están por sobre la ley. Sí. Que ellos tienen una superioridad moral y por lo tanto lo que está condenado de hacer para la mayoría de la gente, para ellos no. Pero es una lógica finalmente es un tema de pura forma. Volvemos a lo mismo, una disonancia cognitiva permanente. Pura forma, pura cáscara. No tienen nada dentro. Porque si no el presidente no la habría invitado. Incluso haberle invitado y volver a lo mismo, el señor presidente debería decir, oye, en realidad parece que metí las patas. No, pues porque es falto de prudencia y son faltos completamente de sentido crítico y de alguna manera, porque está bien, nosotros también nos podemos equivocar, todo el mundo se puede equivocar, eso está claro, pero ellos no tienen un sentido crítico de sus acciones. Ellos pareciera ser que no se equivocan.
importante ahí, a propósito que salía una columna muy buena de Aaron, no sé cuál es el nombre exacto que él tenía, salía en el Mercurio hace poco. Y una cosa muy chula que él decía, citando a Manent. ¿De Raymond Aron? Raymond Aron. Sí, exacto. Sí, gran. Y él, citando a Pierre Manent, creo que lo pronuncié bien, decía este sentido del instinto de existencia política, muy importante. O sea, de que tengamos una política que sea consciente de que deben haber virtudes cívicas y morales firmes. Eso es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no solamente tiene una constitución material, sino también formal como tal, que lo constituye bien como país. Ellos respetan la constitución, respetan el designio de los padres fundadores. Chile tiene un poquito diferente eso y depende mucho por eso de las manos de los políticos actuales, contingentes. Y ahora le pregunto a los jóvenes, ¿dónde quedaron los políticos que querían cambiarlo todo? Si finalmente Catalina Pérez y compañía, et al, decían de que quieren cambiar todo, de que ellos eran el recambio generacional y usaron el cartucho para poder cambiarlo todo, ¿dónde quedaron ellos? ¿Qué le ha entregado el Frente Amplio a la juventud en Chile? Aparte de desprestigio. Esa es la verdad, porque, hagan un poquito la comparación. De aquí en adelante los jóvenes lo van a tener aún más difícil por la experiencia que hizo el gobierno estando ahí. Y personas que están en el Congreso como Catalina Pérez. Y las reacciones que tuvieron estando al gobierno y en el Congreso con respecto a temas de moral, como ella. Entonces, esa es la gran pregunta que queremos hacernos. ¿Qué están haciendo por la juventud? ¿Se fregaron a la juventud? ¿Pero cuándo nos vamos a dar cuenta? Bueno, hay algunos que definitivamente, tú dices, se fregaron la juventud, a casi todos, excepto los que los metieron dentro del gobierno y que probablemente están ganando lo que no ganarían. O lo sacaron en la embajada. En el mercado, exactamente. Y un poco ahí yendo a lo éticamente correcto, porque sí, sin duda comparto contigo que tenemos una crisis moral. Y esa crisis moral está repartida dentro de todo lo que es el Estado. Y ahí me interesa un poco preguntarte a ti, Cata, que tú vienes llegando al mundo estatal estando fuera. ¿Cómo ha sido este aterrizaje en el Consejo? Porque, claro, los consejos son parte del aparato estatal. Y yo creo que hay muchas malas costumbres muy repartidas, no solo en el Consejo, sino que en todas partes. La verdad es que no ha sido fácil. Yo vengo del mundo privado, entonces para mí esto es nuevo de navegar en estas aguas. Ha sido interesante ver cómo se van moviendo los distintos actores, ver cómo la información llega, pero llega con cuentagotas, llega de a poco. Siempre hay que preguntar más, dame más información. Entonces, en la medida que uno va preguntando, te van dando más información. Pero no es de buenas a primeras. O sea, ¿tú dirías que hay una intención de no entregarles la suficiente información? No quiero presuponer que hay intención. ¿Hay una duda de que esconden algo? Yo creo que más eso. Yo tiendo a pensar bien de la gente, la verdad. Me gusta pensar que la gente actúa bien y que se equivoca. Quiero mantener esa forma de pensar. Pero sí me he dado cuenta que efectivamente hay que seguir pidiendo información y más información y más. Y va llegando a la medida que uno la va pidiendo. Pero hay que pedirla. No te la entregan. Aquí está la carpeta con toda la información para que usted estudie y vea el estado del arte de cada una de las comisiones del gobierno regional, de las platas, de todo. De todo. He tenido que estudiar muchísimo últimamente. No, no está bien, pues sí, para eso. Pero con cuentagotas, ¿ah? Me van pasando de a poco. Bueno, ahí vamos a entrar un poco más en ese tema, porque la semana pasada tuvimos aquí a Carlos Alberto Andrews, que es en el fondo concejal, digamos, de Colina. De Colina, claro. Y ahí él lo que contaba es de malas prácticas, como por ejemplo ahora las capacitaciones de verano, que son como en Pucón. Qué conveniente, pagado con la plata de todos los chilenos. Lo dejo sobre la mesa porque vamos a ir a comerciales, pero volvemos. Sincroniza automáticamente con el Servicio de Impuestos Internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Tradición chilena. Y
hay un señor ahora. Y estamos de vuelta aquí en Los Mosqueteros, acompañándolos como siempre de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial en todo Chile, distintos diales, 92.1 en Santiago, 92.5 en Viña del Mar, ya que está la Cata aquí para que lo sintonice, y luego en el fondo, bueno, ella lo va a tener que ver después porque está aquí presente, por lo tanto lo va a poder ver en YouTube para que vea cómo se vio también, porque para los que nos están viendo, estamos precisamente aquí en vivo y en directo. Vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos acompañándolos a todos ustedes de lunes a viernes. Porque tu salud es lo más importante. Tenemos un seguro que te cubre hasta con preexistencia. Vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrata el seguro de salud perfecto para ti, 100% online en consorcio.cl. Contar con seguros de salud consorcio ante cualquier eventualidad te calma la vida. Cotiza un seguro que mejor te adapte a ti en consorcio y vive la vida más relajada. Tu vida más consorcio. Y sabemos que fin de año es algo que complica a la gente y que iniciamos un enero bastante escuálido en términos monetarios. Así que chileno, esto es un dato, no es un dato cualquiera, es solo para los que quieran ganar una platita extra. Tomen sus celulares y busquen LATAM Win Online y regístrense inmediatamente con el código mosquetero. Obtienen 5.000 pesos para poder jugar y apostar. Es más, sin depósitos y sin trámites raros. Aprovechen este regalito y regístrense en LATAM Win, porque en LATAM Win sabes, apuestas y ganan. Y además ellos apuestan en los mosqueteros, así que eso es ganador seguro. Un poco estábamos hablando y un poco terminar con este tema de las malas prácticas en en las reparticiones públicas, porque a mí me preocupa las malas prácticas siempre. En los privados también puede haber malas prácticas, pero por último uno está pensando que es plata privada. Es mucho más grave las reparticiones públicas porque todo funcionario público es funcionario de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que les pagamos el sueldo, porque lo que hay que entender, y lo voy a repetir 1000 y 1500 veces, el Estado no tiene plata. Todo el dinero que el Estado tiene se lo saca a usted. Todo lo paga usted, lo paga antes o lo paga después. Y por lo tanto, los funcionarios son pagados por usted. Y por eso mismo, el Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés. Y por lo tanto, las malas prácticas, los malos gastos, el derroche y todo lo que sea de alguna manera dilapidar platas públicas es lo más grave que puede existir. Es mucho más grave que no pagar los impuestos. Pero la gente lo tiene ordenado al revés. No sé por qué, pero así es. Y por eso me interesa un poco ver esto. A mí me llamó la atención estas capacitaciones de verano. Sí, bueno, nos han invitado a muchas capacitaciones. A los consejeros regionales de todo el país nos invitaron, creo que a Valdivia, con fondos del gobierno regional. Obviamente nosotros en Valparaíso somos 10 republicanos, la bancada republicana son 10, de 28, somos hartos. Sí. No lo dudamos ni 2 minutos, dijimos no, muchas gracias. Si vamos, pagamos nosotros nuestros pasajes, porque obviamente usar el erario público para pagarte un pasaje a Valdivia no corresponde. Nos han llegado invitaciones a distintas actividades a lo largo de Chile, todo pagado con plata del gobierno regional. Nosotros hemos declinado porque consideramos que estamos recién entrados a trabajar. O sea, ¿cómo me voy a ir un fin de semana a Valdivia a una capacitación que dura mediodía el sábado, mediodía el viernes y el resto pasen los chanchos? No corresponde. Bueno, yo creo que eso está bastante extendido. Y si me permite vincularlo también con el tema de fiscalía, o sea, los recortes que han habido por parte del Estado. Sí. Eso es muy importante. O sea, la plata pública es sagrada, es Sí. servicio público, por tanto los servidores públicos deben cuidarla como si fuera la propia. Pero ese sentido de pensamiento no está porque no es natural. Está bien. Como saben, hace un tiempo hubo un acuerdo con el gobierno y diferentes partidos con respecto al presupuesto, de hacer alguna serie de recortes en el gasto fiscal, con la excepción de seguridad en especial. Con la excepción escrita y pactada con el gobierno formalmente en temas de carabineros, PDI y policía en general. ¿Qué es lo que ocurrió? Pero nos enteramos que le cortaron. Nos enteramos Sí. algo nuevo, que primero fue Fiscalía, 7.000 millones menos. Sí. Tremendo problema, porque el grupo ECO de Fiscalía, Sí. que es para perseguir los homicidios, ha tenido los mejores resultados en seguridad quizá de todo el Estado, y le recortan plata. Después vino ahora, recién se supo hoy día, policías, Carabineros 2.400 millones menos,
y también 500.000 para la PDI. Sí. O sea, tenemos casi 3.000 millones menos, se suman 10.000 menos en seguridad. Y yo me pregunto, y lo vi de hecho, varias declaraciones de diputados, entre ellos el diputado Longton, que decía de que estaba realmente impresionado por este incumplimiento evidente del gobierno y que estaba realmente, no podía creerlo. Esto fue un pacto que tuvo con el gobierno, fue formal, fue escrito. Salía explícitamente que no se podía quitar plata a policía y a seguridad. La quitaron. Yo me pregunto, relacionándolo un poquito, hay un pacto actualmente con pensiones. ¿Qué garantía hay de que el gobierno puede cumplir los pactos que tiene? Ninguna. Piensa tú que en campaña el año pasado el tema era seguridad. Todo el mundo está preocupado por seguridad. El tema número uno sigue siendo hoy seguridad. Sigue siendo seguridad. A nosotros nos pasaba, el cargo de consejero regional no está muy relacionado con seguridad, solamente nosotros podemos entregar fondos para comprar vehículos de carabineros, mejorar infraestructura, equipamiento, qué sé yo, pero seguridad en políticas públicas no lo vemos nosotros, no está dentro del ámbito de acción, pero todo el mundo te pedía seguridad. Entonces bajar el presupuesto en seguridad de verdad totalmente. Es no leer. Y lo peor es que mientras le quitan plata a seguridad, se la ponen a comprar la casa de Allende, 900 millones. No, o sea, y se la ¿dónde ponen, están las prioridades? ¿Dónde se gasta la plata? ¿Dónde está el presupuesto? Y se la ponen también en todo, y yo creo que vamos a vincular un poco los dos temas que estábamos viendo. Se la ponen en todo lo que son estas agendas de género, que de alguna manera tratan de revertir el concepto de realidad, porque ayer todos quedaron impresionados un poco lo que yo planteaba de la batalla cultural cuando Donald Trump dice, bueno, existen dos géneros, hombre y mujer. Y objetivamente existen dos géneros, y no dos géneros, porque yo lo llamo sexo. No sé que ahí todos los presidentes se pararon a aplaudir menos el gobierno. Por supuesto, yo lo llamo sexos porque el único género que yo conozco es el con que se hace la ropa. O los géneros literarios también. También, tienes razón, los géneros literarios también existen. Sí. Y ojo, que cuando uno habla de masculino y femenino en el lenguaje, se habla de género, pero no en el ser humano. El ser humano es sexuado, porque efectivamente tiene cromosomas que son X y que son Y, y que son claros y distintos. Y si alguien se muere hoy día, y en 500 años más viene, da lo mismo, pensemos en una alienígena que llega acá, ya abre una osamenta, va a decir que era un hombre de tantos años. Aunque su carnet de identidad diga lo contrario. Claro, aunque su carnet de identidad diga lo contrario. Entonces, aquí hay dos cosas que son bien importantes de la batalla cultural, y doy la palabra inmediatamente. Esto no se trata de que cada uno no puede vivir su vida, usted vive como quiera. Usted, si se siente algo, viva como usted le plazca, pero no pretenda que otro tenga que reconocer que su sentimiento es la realidad. Su sentimiento es su sentimiento y es muy respetable, por supuesto, pero de ahí a que el Estado tenga que reconocer y que todo el mundo tenga que reconocer que su sentimiento es una realidad, porque ojo, esto no va solamente para los sexos, hay gente que se siente gato. Y yo diría que esa gente que se siente gato, hay otro que se siente en otra cosa. Antes, claro, uno hoy día los ve y te llama la atención y dice, pero ¿cómo va a ser posible? Pero claro, en el pasado esa gente estaba en el manicomio. Lo que pasa es que hoy día no hay ninguno en el manicomio. Es cierto. Yo creo que vale la pena hacer un paréntesis importante ahí. Como ustedes pueden ver, el tema de la DEI, esta diversidad, inclusión y equidad, en su sigla en inglés, era muy patente y muy impregnada en la sociedad americana, en la sociedad estadounidense. El gobierno lo incluso propuso muchas veces y lo instaló muy fuertemente. Pero curioso fue que cuando ganó Trump y fue presidente electo, diferentes empresas empezaron a declinar. Walmart, por ejemplo, después vino Meta, hubo todo un cambio en cuanto a las políticas. Disney creo que sí también un poco. Mira, Harley Davidson, Tractor Supplicó, John Deere, muchas dejaron todo eso. Simplemente porque Trump había ganado. ¿Qué señal entregó él? De que había ganado la batalla. Una batalla, no la guerra quizás, pero sí la batalla. Por supuesto. Y eso es una señal fuerte, porque que un líder dé vuelta a todo esto, las empresas por supuesto responden, son reflejos de sociedades. Y muchas veces porque un tema emergente o parece ser aparente, lo impregnan como ellos se colorizan, por decirlo así. Ganó Trump, se decolorizaron. Y finalmente eso es una señal importante para Chile, de que la batalla cultural se puede ganar, que los líderes fuertes, con personalidades carismáticos, pueden ganar y pueden dar cambios simplemente con su victoria. Y eso es una señal para que empecemos a impregnar en Chile. ¿Cuáles son los líderes que están a favor de eso? ¿Cuáles son los grandes liderazgos que están impulsando, no dejándose llevar por mayoría, sino creándolas? Eso es lo que tenemos que empezar a ver nosotros. Me gustaría verlo en Chile. No, a mí también me encantaría verlo en Chile. Además me encantaría verlo porque en el caso chileno, todo el tema de la inclusión, que tiene que ver con lo que estamos hablando, un poco empapado de buenismo, porque esta idea suena bien, incluir. Ahora, la única inclusión realmente existente es poner rampas para aquellos que son, y hay que decirlo, minusválidos. No tienen, en el fondo,
porque los tratan de llamar necesidades especiales. Capacidades diferentes. No, y la verdad es que el minusválido quisiera ser completamente válido, pero para que no se coarten sus capacidades intelectuales por su deficiencia física, obviamente que se puede adaptar el lugar para que la persona en el fondo se pueda participar completamente, y eso es inclusivo. Pero empezaron a pensar que inclusivo era lo que ellos llaman en el fondo discriminación, pero además discriminación positiva, o sea que tú tenías que tener las distintas minorías y darles cupos, y por lo tanto terminabas con la igualdad ante la ley primero, pero también con el mérito, y para una sociedad que termina con el mérito, cualquier empresa no le va a ir muy bien si en vez de contratar a los mejores va a contratar a alguien por el color de su piel o por sus genitales, básicamente, lo que no corresponde. Yo lo digo como mujer, porque a mí cuando alguien me dice necesitamos un cupo de mujer, yo lo dejo empapelado, porque yo considero que yo tengo una valía por mí misma. No necesito, de alguna manera, no son mis ovarios, ni son mis pechugas, sino que simplemente es en qué puedo aportar. Y si no puedo aportar en nada, bueno, por supuesto no me contraten. No tiene sentido que alguien contrate a alguien que realmente no va a aportar. Entonces, la sociedad entera decae. Ya no son los mejores. A nadie parece que le interesan los mejores. Sí, es cierto. Yo igual lo veo también de un punto de vista en que si es que uno analiza qué es lo que ha pasado últimamente, hay mucha censura como consecuencia de eso. Yo quiero instalar mi verdad, lo que yo considero mi verdad, que es relativa, y por tanto eso implica censurar al resto. Porque esa es la cara negativa de la moneda. La linda es que inclusión. La negativa es eso. O sea, hablan de pluralidad, pero finalmente si consideráis cancelar al contrario, eso es contraproducente. Eso es cierto. ¿Qué le pasó últimamente? Sí. Daniel Matamala andaba alegando hace poco de que supuestamente lo había censurado Mark Zuckerberg porque hizo una columna. Un chileno columnista. No, pero además, espérate, me detengo un segundo. Y eso lo hacía en un video que él subía a la misma red social. Claro. O sea, claro. Es curioso. Importante que él decía que me habían censurado porque yo iba en contra del estatus establecido, el gran poder oligárquico que él mencionaba en Estados Unidos. Seguramente Mark Zuckerberg se interesó tanto en Daniel Matamala, un columnista chileno al otro lado del mundo, para censurarlo de su red social. Bueno, ¿qué pasó? Llegó ahora Meta, explicó que finalmente eso era porque mencionaba el nombre del barbón, no se puede decirlo acá, a Hitler mencionaba 6 veces en su columna, y eso tiene consecuencias para los que hacemos contenidos como él también, debería saberlo. Sabemos. Entonces, o sea, era como Daniel cuando teníamos el COVID, no podía mencionar. Claro. Pero ¿qué es lo rico ahí? ¿Qué es lo interesante en todo eso? Lo fundamental, que es que él ahora, ese sector, la izquierda, está alegando por tema de censura, pero es finalmente consecuencia de que ellos alegaron todo este tiempo por el tema de la censura. Porque finalmente, ¿qué pasó? Ahora ni siquiera importa bien qué postura tomes por un tema polémico o controversial, sino que simplemente lo menciones. A ese punto de intolerancia llegamos. Sí. Que hoy se las consecuencias, pero nadie lo asume. Y alegan como si fueran el poder establishment el que los frega. Es que finalmente están probando su propia medicina. Eso es. A ellos les gustan las minorías. Bueno, pero si tú te pones a pensar, podemos terminar en minorías de uno, porque cada uno es distinto al resto. Por supuesto. Entonces, si sigues desgranando, terminamos en minorías de uno. Y la censura para ellos es súper importante, cuando ellos tienen el sartén por el mango. Pero cuando les toca el otro lado, ya no les gusta. Bueno, de hecho, el propio Mark Zuckerberg, que ahora cuando dijo que no iba a continuar con el fact-checking, lo que estaba planteando y reconociendo es que había censura. Sí. O sea, lo dice. Y ojo que había censura. O sea, ayer tuvimos una charla en el Toro de Ronald Reagan, y si ustedes se acuerdan, el año pasado se estrenó una película sobre la vida de Ronald Reagan protagonizada por Dennis Quaid. Y el propio Dennis Quaid acusó a Facebook de que había censura porque habían, en el fondo, ellos tenían pagado publicidad para que saliera el tráiler de la película y se los bajaban. ¿Ya? Entonces había un interés porque no se conozca la vida de Ronald Reagan, que es más, ayer yo me acordaba de cuánto triunfo ha tenido porque ya el solo Make America Great Again era algo de él. Y ojo, mira, interesante también esto, que es que hay que volver un poquito al debate del siglo XVIII. John Stuart Mill también trató el tema de la libertad de expresión como algo fundamental. Sí, o sea, ¿por qué era interesante para él el tema de la libertad de expresión? Porque la censura impedía de que hubiese debate de todas las ideas. Finalmente tenemos una sociedad censurada porque a una persona le molesta algo y censura el resto. Finalmente ideas contrarias no se pueden presentar. Hay miedo de presentarlas, por supuesto, pasa ahora. Sí, que pasó Matamala también. Pero también esa idea, aunque sean erróneas, permiten poder pensar, hacer una sociedad crítica. Él veía positivamente incluso la información falsa. Ojo, es un punto muy interesante. No, es súper interesante porque además una de las cosas fundamentales es que toda esta ideología permeó las universidades. Las universidades siempre fueron entes de pensamiento y de raciocinio, y es más, yo me atrevo a decir que el debate en las universidades del siglo XIII
era muchísimo más rico lejos. que el debate que tenemos hoy lejos. En las universidades. Totalmente. O sea, cuando uno lee las cuestionarios de Santo Tomás de Aquino y sus contendores, es un poema, ¿ya? Porque en verdad cada uno ponía su argumento y los alumnos iban a escuchar y veían a estos dos gigantes pelear y en el fondo alguno tenía que ganar. Si uno piensa, por ejemplo, en los debates del siglo XIX, que voy a citar tal vez al más polémico, que es después de que Darwin publica, Huxley, que se convierte en el bulldog de Darwin, va a tener un debate con el obispo de Oxford, que es Wilberforce, en el hall, en el fondo del Museo de Historia Natural de Oxford, que de hecho todavía tiene una placa. Y en ese debate, cada uno en realidad puso su idea, y ahí es donde Wilberforce le pregunta, le dice, señor Huxley, ¿usted desciende del mono por el lado materno o por el lado paterno? Bueno, gran pregunta, y él le contesta así como diciendo, yo prefiero descender del mono que antes de alguien tan obtuso como usted. Nadie ganó el argumento, pero básicamente había ese esfuerzo del debate y de contraste de ideas. Bueno, hoy día en las universidades eso no existe, y eso no existe porque, por no ofender a nadie, hay cosas que no se pueden decir, los discursos de odio, y entonces a los profesores los pasan por sumario y no hay libertad de cátedra. Eso es un punto clave. Mataron la institución más importante de Occidente. Hoy día el mejor debate no está en la universidad, que es donde debiera estar. Está en YouTube. Y los pilares fuertes. Mira el punto ahí, de que ni siquiera cancelan las ideas debatidas, sino el debate como tal. Cancelan, por ejemplo, la libertad de cátedra, reducen la cantidad de contenido, reducen la malla biblioteca que pueden tener los profesores. O sea, debe ser paritaria. Pese a que muchas veces hayan gran mayoría, estamos hablando de siglos anteriores, había gran mayoría de hombres. Si tú restringes eso, impides también el intelecto de las personas. Hoy el debate se cancela en las universidades por el miedo a lo que pase. Hoy profesores terminan fuera, dependiendo cómo la facultad, hay algunas que son aún bastiones, pero dependiendo cómo sea, quedan fuera por su pensamiento político, ni siquiera porque lo expresaran, sino porque pueden llegar a pensarlo. Ese es el nivel de censura hoy, y ocurre, si te ven, pasa a los profesores, pasa aún más en el alumnado. Eso es peligrosísimo. Bueno, eso hoy me interesa ahondar, pero vamos a ir a comerciales, porque los mosqueteros si no viven, así que vamos y volvemos. Sincroniza automáticamente con el Servicio de Impuestos Internos y automatiza tu control de gestión. Olvídate de las planillas complicadas. No pierdas tiempo y reduce hasta en un 50% el tiempo en tareas repetitivas. No esperes más por reportes difíciles de leer. Controla tus datos y tu negocio en tiempo real. Visítanos en www.controlatusdatos.com y descubre cómo transformar tu forma de trabajar. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Y estamos de vuelta en Los Tres Mosqueteros hablando de un tema súper interesante. Me interesa un poco que Borja, que está en el mundo universitario, que nos cuente cómo es hoy día la realidad en la universidad, en todos los aspectos, en esto que estamos hablando, de la censura, de lo que no se puede decir, lo que no se puede pensar, porque eso parece orwelliano. Ya, me encanta ese tema. A ver, yo creo que hay universidades y universidades. Hay universidades que de arriba cancelan el debate y universidades que de abajo lo cancelan. De arriba me refiero que, por ejemplo, universidades, creo que tipo UDD cancelan mucho el debate político, cosas así. Eso es lo que yo he visto más o menos. También lo van a decir un poquito de eso, confederaciones, cosas así. La Universidad Católica es un espacio muy plural. Y la Universidad de Chile ya está al otro extremo. La Universidad de Chile ya no hay debate. Sergio Mico fue la mejor expresión de eso. Sí, debate, Sergio Mico, que él vino a hacer una clase, ni siquiera una clase, vino a hacer una tertulia o una forma de expresión ahí, y bueno, los alumnos de Derecho lo cancelaron. ¿Qué pasó en la Universidad Católica? En la Universidad Católica hace poco el movimiento gremial invitó a José Antonio Cast. Y José Antonio Cast fue cancelado por las personas que estaban ahí, movimientos de urgencia, comunistas, etcétera. Se agruparon y se quedaron afuera de la sala impidiendo que él entrara y después pegándole las puertas para que no se escuchara. Eso fue el debate universitario, eso es la pluralidad que existe en las universidades. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la universidad, como decía la Maida muy bien, es un pilar fundamental de la sociedad. No, ni siquiera occidental, pongan lo que quieran, es de la sociedad. Sí, pero es propio de la occidental, es cierto, sí, pero debería estar en todas partes, más allá de eso, es fundamental. Sí, por supuesto. La universidad, las iglesias, la familia como tal incluso,
creer una religión. Son pilares fundamentales que crean sociedades y las moldean. Eso es muy importante que exista. La universidad es universalidad también de conocimientos. No es un tobogán la universidad. Es también ramificaciones que tiene. O sea, tú no estás destinado a entrar a la universidad a dedicarte a un solo tema, sino pensar, criticar. No solamente estudiar, por ejemplo, en mi caso, derecho, sino también conocer de economía, un poquito de antropología, sociología, psicología, etcétera, incluso matemática o economía. Por supuesto. Eso es muy importante, pero lo cancelan. Y también importante, y ojo el significado, la diferencia entre lo que es un estudiante y un alumno. El estudiante estudia, y eso es lo que está actualmente como transversalidad en nuestra sociedad. El alumno se ilumina. Y eso es lo que falta hoy. Hoy los alumnos no se iluminan, las universidades no son universales. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en la universidad y faltan jóvenes que lo combatan. Y que además hay una cosa. La universidad, cuando surge, que es una institución medieval, la universidad surge como asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad. Y la verdad es una. Y por lo tanto, las universidades que van a proliferar en todo Occidente nunca fueron pluralistas. Porque la verdad es una y se llama Dios. Eso no quiere decir que no haya debate, porque había, insisto, en el siglo XIII el debate era mucho más rico que hoy día. Y las primeras universidades eran así. Por eso. Pero además hay que decir que las universidades básicamente existían solamente 4 facultades. Las facultades eran la facultad de teología, que era la más importante, la facultad de filosofía, que era mucho más de lo que nosotros entendemos, porque la filosofía era no solamente la filosofía, la antropología sino, y la ética, podríamos decir que nosotros hoy lo consideramos, sino que la economía, la política, era principalmente todas las ciencias, o sea, la física, la química, la biología, eran parte de lo que se llama la filosofía de la naturaleza. Después estaba derecho, así que estaba bien, y medicina, y no había más. ¿Ya? Y ahí hay que entender que esto va a ir mutando, porque en el siglo XVIII, cuando surjan las academias van a separar las ciencias de la filosofía, y básicamente porque empiezan a a disminuir el concepto de Dios y van a entrar en pugna con las universidades. Entonces, las universidades eran universidades docentes, y fueron docentes durante miles de años. Hasta que recién en el siglo XVIII se van a empezar a incorporar en el fondo las academias y la ciencia exacta y la idea de investigar, porque hoy día se dice una universidad tiene que ser docente y tiene que tener investigación. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Pero las universidades hacían investigación, confiaban en la ciencia, y recién en el siglo XX va a entrar la política. La política nunca se hizo partidista en las universidades, nunca hubo federación de estudiantes, porque además los estudiantes en las universidades medievales tenían categoría de clérigo. Por eso vivían en colegios. Cuando uno piensa en Inglaterra, uno piensa que uno entra a la Universidad de Oxford y pertenece a un college. Y en ese college los estudiantes tenían que ser célibes. ¿Y por qué tenían que ser célibes? Mientras estudiaban. Porque la idea era la aristotélica. Aristóteles decía que para poder hacer filosofía había que tener ocio, tiempo libre para pensar. Y Aristóteles pensaba que el ocio, tiempo libre para pensar, que no es una piña colada en el Caribe, ¿no? El ocio, tiempo libre para pensar, era incompatible con el matrimonio. Entonces, de ahí viene la idea de que si usted va a dedicar su vida al pensamiento, tiene que dedicarse al pensamiento y no puede estar pensando en a quién va a pinchar, o en el carrete, o en fin. Entonces, lo ha desvirtuado en todos los sentidos. O sea, esta es como la última estocada, ¿ya? Que es ya destruir el pensamiento crítico, propiamente tal. Acabo de hacer un resumen de Historia de Occidente corto. Muy bien. Me gusta lo que estábamos comentando, y tú, Catita, estabas comentando de Jordan Peterson en los comerciales, un poco que tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, Peterson dice, bueno, el hecho de que yo hable, si yo hablo con 1, me voy a cuidar de no ofenderlo. Si yo hablo con 10, existe la posibilidad de que alguno de esos 10 se ofenda con lo que yo digo. Si hablo con 1000 personas, voy a ofender a por lo menos más de la mitad. Pero eso no significa que yo me tenga que quedar callado. Eso significa que los que están enfrente y se sienten ofendidos tendrán que tener el cuero más duro y rebatirme por último lo que yo estoy diciendo que los ofende. Pero no podemos empezar a silenciarnos. El tema de los alumnos y estudiantes. Ahora tú no puedes decir alumno, ni siquiera en el colegio. En todos lados se habla de estudiantes. El uso del vocabulario es súper importante. Vamos perdiendo. Exacto, vamos perdiendo cosas al cambiar las palabras. Es súper complicado porque uno no se da cuenta. Yo lo noto con mis niños. Ellos hablan de otra manera, entonces le digo, pero esa no es la palabra correcta para esto que estás diciendo. La palabra correcta es esta. Es que no la conocía. No, tenemos que ampliar el vocabulario. Hemos reducido el vocabulario además porque los cabros no leen.
Entonces, mientras más uno lee, mejor vocabulario tiene, mejor piensa. Mientras más vocabulario tienes, mejor piensas. Sorry, PAES, es cosa de los puntajes nacionales. Sí. 1800 en matemática 1, 3 en lenguaje. 3. Es de verdad que podridísimo. Es triste. Y hablando de PAES, yo agradezco mucho que exista un gran modelo educativo en Chile. Yo de verdad que agradezco a Dios, de verdad, que hoy del 83% de las personas que dan la PAES, la prueba para llegar a la universidad, el 83% llega a la educación superior. Y eso no es una firma sin autor. Eso se llama modelo educativo chileno subsidiario. Y eso es una política de Estado que duró muchos presidentes durante mucho tiempo. Y eso permitió que este año, por ejemplo, aumentaran 7.000 cupos. Que eso es algo impensado para 200 años de Estado docente, por ejemplo. Pero algo que sí podemos conseguir. La educación hoy también tiene un peligro. Hace poco la educación, hace 10 años en total, fue tacleada, fue amputada en el pie por el gobierno de Bachelet. Sí. Hoy arriesga a ser nuevamente tacleada por una reforma, el financiamiento de la educación superior, la FES del presidente Boric. Sí. Se votará dentro de poco. La educación tiene algo sagrado acá en Chile. Logramos, con el modelo subsidiario, quintuplicar la cantidad de instituciones que son de la educación superior en 20, 30 años. Eso es un logro tremendo, pero la educación chilena no es indemne. Quizás es resiliente, pero no es indemne. Y debemos protegerla, en especial con lo que viene ahora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué sacas con aumentar tanto los cupos si la calidad de la educación universitaria va bajando? No, algo, a ver, incluso, y ahí hay un tema que era un debate hace un tiempo atrás, cuando surgieron las universidades privadas, que efectivamente cambiaron el pelo a este país, hay que decirlo, porque incluso despertaron a los viejos gigantes que estaban anquilosados de alguna manera en ese inamovilismo, porque no necesitaban hacer nada, porque efectivamente los alumnos llegaban. Eso removió el mercado y la competencia hizo que la Católica, la Chile, todas tuviesen que mejorar e innovar, ¿ya? Pero efectivamente fueron desde las privadas donde se aumentó la matrícula. Muchos reclamaban porque había universidades que no tenían la calidad, pero hay que entender que efectivamente esa universidad que daba una educación más o menos, algo daba, porque cuando uno piensa en la educación, uno no piensa en estudiar una carrera para dedicarse a esa carrera. Eso es algo que hoy día, cualquier estudio a nivel internacional muestra que uno tiene que volver muchas veces a la universidad. Y por lo tanto tiene que reinventarse. O sea, toda educación algo te va a sumar. Y ahí es súper importante porque la gente cuando dice la educación es un bien público, no. La educación es un bien privado, que primero beneficia a quien estudia y aprende, que puede tener connotaciones públicas si es que esa persona que se educa así decide hacerlo. Pero algunos deciden no hacerlo. Y algunos, de hecho, educados deciden, en vez de aportar, entrar al Estado y robar, por ejemplo, la plata designada a través, digamos, a los más pobres, a través de fundaciones truchas. A mí me parece que esa gente no se educó demasiado bien, ¿no? ¿Sí? Totalmente. Es cierto. O se educó muy bien. No, lo que estoy planteando es que no tiene connotaciones de bien público. No tienen valores, no tienen moral. Si ese es el punto. O sea, si tú entras a algo sabiendo que vas a robar, tu problema es de base. Bueno, pero hay muchos que tienen problemas de base, que consideran que se justifica. Es un problema de derecho. Derecho, sobre todo en mi facultad, está muy criticado. O sea, ha habido problemas graves en cuanto a los abogados que salen de la Católica, en cuanto a la integridad y la ética que ellos tienen. Y eso, por supuesto, para la generación que están abajo es un presente. O sea, finalmente el abogado va más allá de la búsqueda de la justicia, de ser un jurista, sino simplemente es una persona que se encarga de salvar a los empresarios de todo tipo de cosas, o sea, dedicarse al derecho privado como tal. Y se perdió el sentido de justicia que tiene impregnado desde tiempo antiguo el abogado como tal. La defensa y la búsqueda de la justicia, o sea, de dar a cada uno lo suyo como una voluntad constante y perpetua. Eso se perdió, eso ya no se tiene. Pero es que tú no puedes tener eso si no tienes sentido de verdad. Eso es un punto muy importante. La educación tiene mucha diferencia cuando es educación con una finalidad y con un sentido. Eso se llama sabiduría. Y eso ya no se busca, eso ya se perdió. Hoy es simplemente como esa información que es transitoria, como tener cuál conocimiento del código, por ejemplo. De hecho, hay una cosa importante, porque cuando tú ves hoy día, cuando miden la educación, y esto también para cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, un programa para hacer un curso, siempre te van a pedir cuáles son las habilidades que vas a desarrollar, pero no todos son habilidades, ¿ya? Hay ciertas cosas que son conocimiento, que te van a permitir comprender la realidad, pero no hay una habilidad real. La típica pregunta del niño chico, todavía me acuerdo cuando, y un poco yo lo planteo con las humanidades, y de hecho la Victoria Cirlot, cuando vino a Chile, le preguntaron ¿para qué sirven las humanidades? Y ella contestó, las humanidades no sirven para nada práctico, ¿ya? Y ese es el problema, porque siempre el estudiante dice, bueno, ya, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, ¿cuánto más voy a ganar? ¿Ya? Porque esa es la idea, o sea, una habilidad práctica que me dé algo inmediato. Pero las humanidades no dan eso. Las humanidades te permiten comprender la realidad, entender la verdad y el error, tomar mejores decisiones y por ende ser más feliz.
yo creo que el riesgo es lo más útil que Mira, alguien puede pregunta esperar. para los que van a entrar a la universidad y para los papás que le digan a su hijo, ¿usted va a entrar a la universidad para ganarse el cartón o para aprender algo y aplicarlo? Esa es la gran pregunta, porque si es para el cartón, porque tú buscas el cartón y porque papá lo obliga y porque tiene que salir a un mundo laboral y ganar plata, etcétera, pero finalmente, ¿qué vaya a ganar con eso? Más allá de plata, el título, etcétera, el reconocimiento. Hay cosas más importantes detrás. Yo he escuchado... ¿En pos de quién vaya a poner tu conocimiento? Yo he escuchado Lolo, amigos de mis hijos, diciendo, a ver, en vez de buscar la carrera por vocación, por capacidad, por habilidad, ¿qué paga más? Obvio. ¿Qué paga más? Los índices actualmente de cuánto paga cada carrera de aquí a los 5 años, la cosa más vista en internet al momento de elegir una carrera. Es un factor fundamental. Pero primero que el pregrado no te marca la vida para siempre. No, uno vuelve a estudiar y va cambiando de rumbo y se va reinventando a lo largo de la vida. Entonces, ya partimos con una decisión que está mal tomada, porque finalmente tú no te vas a dedicar toda la vida a eso. No, y de hecho, ponte tú que estás en Derecho, la formación de Derecho es una formación tremendamente amplia que te permite después de la vida hacer cualquier cosa. Sí, pues. Y comprender una realidad, o sea, es súper amplia. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando alguien no tiene vocación clara, yo siempre le digo estudia ingeniería comercial. Claro. ¿Qué te sirve para todo? Comercial es una llave maestra que mira sirve qué dicotomía cosa. que habiendo mucha más variedad de carreras, ya no son 4, son cientos de carreras que hay una digamos que estimación o una gran cantidad y una saturación de abogados en el mercado laboral. Hay muchos abogados, porque muchos se dedican únicamente a ejercer, pero no se dedican a toda la otra amplia magnitud de opciones que tú tienes. O sea, tú puedes ser empresario, puedes ser consultor, puedes ser una persona que se encarga de matemática, economía, etcétera, puedes ser coaching si querés. Pero te da un amplio abanico que tú puedes usar, pero la gente no acude a eso, por eso hay una gran saturación en el mercado laboral. Ganar plata. Y además que son abogados que finalmente se dedican a tinterillos, porque tampoco son abogados, o sea, repite Carlitos nomás, la norma de memoria y cero aplicación. Es un gran problema, tremendo problema. Bueno, pero en fin, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero al menos ustedes en su casa que van en el taco, esta conversación que no fue de actualidad propiamente tal, pero sí es de actualidad porque eso es la realidad de lo que está sucediendo, nos hace pensar, tener pensamiento crítico y de algún modo intentar revertir eso. No es bueno que no hayan distintas opiniones, no es bueno que un alumno no tenga que enfrentar el cómo incluso, digamos, debatir frente a una idea que no le gusta, porque en el fondo, por el hecho de que no le guste, que no lo pueda decir nadie más, y que lo que él piensa pase a ser la única verdad, yo creo que es un veneno mortal para el intelecto humano. Sí, hay que revertir la sociedad posmoderna, eso es. Bueno, eso es, y eso es, y tiene que ver con la actualidad, lo que fue el discurso de Donald Trump ayer. Sí. Y que a muchos les dolió, porque además, súmenle a todo lo que dijo, que en la primera fila estaban todos aquellos que están en la misma, pero que tienen el poder inmenso de alguna manera hacer alguna diferencia. Partiendo por Elon Musk, siguiendo, estaba Bezos, estaba Zuckerberg, estaban todos. Y estaban en primera fila, o sea, de hecho, la familia estaba adelante, pero estaban ahí, o sea, es una cosa que evidentemente tiene dando vuelta en círculos a aquellos que han construido este castillo de naipes. En cuanto, por ejemplo, Trump, igual es importante, si podemos hacerlo, mencionar un poco cuáles son los efectos que podría haber en Latam, en Latinoamérica, en Chile como tal. Sí. Un punto importante yo creo que se puede dividir en temas de migración, en temas de seguridad nacional, en temas de cómo hacer la política económica y finalmente en cómo hacer más o menos la intervención, la influencia que va a haber en Latinoamérica. En tema de inmigración va a haber una deportación que es masiva. Ahora, ¿cómo puede influir en Chile? La importancia en migración va a ser tan variable esa waiver. O sea, falta que demos un argumento por Chile que sea Donald Trump para que él nos corte la llave. Pero eso ya estaba más que estimado, estaba más que sabido, pero eso es... Tomemos la medicina de lo que nosotros mismos provocamos. Es un punto importantísimo. Otro punto es, por ejemplo, el de catalogar como terroristas a organizaciones que son criminales narcotráficas. Por ejemplo, el Tren de Aragua. Él explícitamente ha dicho eso. Sí. Ahora, ¿por qué es importante para Chile? Hay que empezar a verlo. Porque si es que eso ocurre y Estados Unidos empieza a intervenir en suelo, digamos que venezolano para ir con el Tren de Aragua, hay dos posibilidades. O el Tren de Aragua vuelve y digamos que combate esta cosa, o se cambia de lugar. Sí, y cambia el centro de operaciones. ¿Cuáles son las posibilidades? Acá tenemos una. Por supuesto. Entonces, es muy importante el tema de seguridad. Sí, ya lo había pensado. También, y mira, otro debate, se está hablando de que Chile debe integrar los BRICS, o sea, esta alianza económica que integra Rusia, Brasil, India, Sudáfrica y China. Tremendo problema, porque Trump va a ponerle un arancel vice de 100% a los BRICS si es que crean una moneda que pueda competir contra el dólar, que es probabilidad alta, es China y es Rusia. Eso es muy importante también. Y la influencia que hacer en Latinoamérica es importantísima. Hay temas geopolíticos que Chile debe adaptarse y leer bien respecto a Estados Unidos. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Sin duda. Ahora, sin duda nos está sonando, créanlo, se acabó. Pero no importa, mañana volvemos. Cata queda siempre invitada. Porquito está muy invitado todas las veces que quiera, estuvo muy entretenido.
y espero que ustedes en el auto se hayan entretenido, porque hablamos de cosas que son más profundas, pero que tienen mucho que ver con lo que usted está viendo día a día. Cuando lea el diario, lea un poco entre líneas y se va a encontrar con todo lo que hablamos hoy día. Así que es realidad. Así que esperamos que haya sido iluminador y que al menos active el pensamiento crítico y usted al menos se cuestione y en pos de su racionalidad lo combata. Así que gracias a ustedes, gracias Catita, muchas gracias. Jorgita, y nos vemos mañana.